Esa es la chamba más difícil del ser humano y de toda la vida, que es el yo. Si nosotras le buscamos a él o él a nosotras. Y es que cada 2 años el 95% de nosotros es nuevo. Miedo a cuestionar, forzándonos a cumplir expectativas, estereotipos, atrapadas en pensamientos tradicionales, comparación, religiosidad, tabú, confusión y desconexión. Y un día pasar por alto lo que callamos. Y permitir cuestionar todo lo que creíamos. Renuevo, un espacio donde juntos renovaremos la relación con nosotros mismos, con el propósito de desarrollar una conexión plena con Dios. Nosotras somos Johanna, Michelle y Gabriela. Y juntas te invitamos a que tomes una pausa, medita, escucha y sé. Hola a todos, bienvenidos a Renuevo Podcast. Gracias por una vez más tomar una pausa para escucharnos y pues para las personas que de pronto nos escuchan por primera vez, porque hemos visto algunas estadísticas de personas nuevas, bienvenidos a Renuevo Podcast. Este es un espacio donde nuestro propósito no es ser 3 maestras de un equipo que tiene un nombre, sino que somos un grupo de 3 amigas que comparten sus experiencias y que a través de este grupo deseamos brindar nuestra amistad y de esa manera poder crecer nuestra relación con otras amigas y amigos para compartir desde la vulnerabilidad que sabemos, o algunas personas que nos llevan escuchando, es una de las cualidades que más destaca Renuevo. Y pues a través de esa vulnerabilidad compartir nuestras altas, nuestras bajas, lo que pensábamos y lo que creemos ahora, y ayudarnos a seguir construyéndonos en este camino de formación. Pero antes nos gustaría presentarnos. Mi nombre es Gabriela. Mi nombre es Johanna. Y mi nombre es Mitch. Así es, y en este episodio quisimos tocaremos algunos temas que han impactado en nuestras vidas y nos han ayudado a entender más el cómo ser demostradoras de él. Pero antes nos gustaría platicarles como nuestro parteaguas en eso que conocemos y llamamos como nuestra relación con Dios. Entonces, me gustaría, Johanna, comenzar compartiéndonos cómo veías tú esa relación con Dios o ese tiempo a solas con Él, o cómo veías tú esto. Sí, la verdad creo que, como dices, antes de empezar este camino del perfeccionamiento, no entendía esa palabra de ser demostradores del, como dices, era esto de relación con Dios, ¿no? Cómo tener una relación con Dios. Y para mí en el camino en la religión siempre se encontró presente la insatisfacción, porque siempre escuché que en él había plenitud, esta sensación de saciedad, ¿no? Como decía nuestro amado, de vengan y tomen agua y nunca más tendrán sed, aunque creo que en ese momento no entendía a qué se refería. Y cuando hablaba con alguien de la iglesia, me expresaba lo pleno que estaba, ¿no? Y como que todos es este mismo discurso de plenitud, de felicidad, de cambio inmediato, pero yo no me sentía así. Y esto obviamente no lo decía por este miedo de, pues si a todos les pasa, algo malo he de tener, ¿no? Entonces siempre tuve esta sensación de que no podía conectarme con él o no sabía cómo, ¿no? Ya que todos expresaban que sus relaciones con Dios eran fantásticas. Y siempre vi esto así como un misterio y me hacía mucho dudar sobre si Dios me quería o no. Y también con esta idea de que sus hijos andan bien, les pasan cosas increíbles y estás haciendo todo bien con él y todos presumiendo, ¿no? Lo bien que les iba con Dios, como si fuera su herramienta. Y pues yo decía, no, pues a mí definitivamente no me pasan cosas increíbles, ¿no? He de estar haciendo algo mal. Y pues así siempre tuve esa percepción de que no tenía una buena relación con Dios. Sí, creo que todos tenemos esa parte de manera muy diferente y me imagino eso del pensar cuál es la fórmula para que me vaya tan bien como les va a ellos o qué no estoy haciendo para que a ellos les vaya así y a mí no me vaya así. Y por mi lado, también me hubiese gustado que me hubieran dado una fórmula, pero respecto a cómo yo pensaba, porque recuerdo que cuando tenía como 19 o 20 años, buscaba muchísimos videos sobre esto de cómo acercarme a Dios o cómo mejorar mi relación con Él. Y en
medio de mi ignorancia escribía en el buscador de YouTube cómo enamorarme de Dios o al mismo tiempo cómo mejorar mi relación con Él. Hasta que vi un video de una psicóloga cristiana que la verdad me ayudó muchísimo y ella explicaba lo que significaba el enamoramiento. Y ahí entendí que yo no estaba buscando enamorarme de Dios, sino que estaba buscando tener una relación con Él duradera, entre comillas. Pero en medio de esa relación lo que yo quería era sentir esas maripositas siempre en el estómago, que no me costara orar, sino que yo sintiera esas mariposas y luego orara, que no me costara cantarle y luego igual sintiera esas mariposas y le cantara, igual con la Biblia, etcétera. Porque antes ya me había enamorado de Dios, o como Michelle platicaba en uno de los episodios anteriores de estas experiencias cumbre, creo que ya me habían pasado de esas. Pero para aterrizar a mi entendimiento de estas experiencias del enamoramiento, yo lo quería aterrizar y comparar con el enamoramiento entre otros seres humanos, y ya me había enamorado de un chico antes, o bueno, de varios, y yo quería sentir esa sensación siempre con Dios, y más porque no crecí en un hogar cristiano o que tuviera en cuenta a Dios, y pues se me dificultaba muchísimo mantener mis pensamientos o mirada en Él, y más porque el ambiente en el que yo me rodeaba no hablaban de Dios, entonces sí era así como que me costaba muchísimo más y tenía que hacer un esfuerzo mayor, hasta que entendí que Dios pues no estaba solo en el área religiosa para que me fuera bien y que solo así sentiría esa sensación de cosas lindas y emocionantes y esas mariposas, sino que Él estaba en todo en mi vida, solo que yo había dividido todos estos conceptos y estas ideas y lo había puesto en áreas o en cajas como si fueran diferentes, y pues ahí comenzó el cambio en mi vida. Pero pues bueno, Mitch, cuéntanos, ¿tú era parecida de pronto a la mía o a la de Johanna o era algo diferente y nuevo? Sí, cuando estábamos desarrollando este episodio, Gaby nos preguntó, ¿ustedes no buscaban videos de cómo enamorarse de Dios? Y nosotras no, la verdad no buscábamos ese tipo de información porque cada una de nosotras tenía una percepción muy diferente de qué era tener una relación con Dios o qué era una relación con Dios. Y bueno, con respecto a mi percepción de Dios, ha sido algo complicada porque como les he podido compartir en alguno de los episodios, había muchísimos pensamientos de miedo, de culpa, porque yo sabía que Dios existía, pero pensaba que era un Dios castigador y que me iba a mandar al lago de fuego por la eternidad por no obedecer lo que Él decía. Y siempre pensaba que algún día iba a hacer las cosas bien para poder ganar todo el tiempo perdido en mi desobediencia. Pero igual venían estos pensamientos de miedo porque, ¿y si me moría antes? Ya había chafiado mi plan de ser buena los últimos años de mi vida y poderme ganar el cielo. Ya posteriormente, cuando hubo un momento de conversión en mí, aún necesitaba pulir todos esos pensamientos ya que seguían todos estos miedos de no agradarle a Dios o de que se enojara o que si no oraba, Él se enojaba o que si no leía la Biblia, pues no me iba a poder comunicar con Él. Y también estaba esta necesidad de estudiar muchísimo para conocerlo más y poder hablar con Él. Y era más como desde el esfuerzo y yo a veces sentía que no era lo suficiente. Sí, y ahorita escuchando nuestras historias, creo que hay algo que es igual en todas, ¿no? Y que el centro éramos nosotras, ¿no? Siempre todo como si Dios fuera una herramienta, ¿no? Lo que cada una quería sentir, lo que cada una quería ver, ¿no? Y creo que esta necesidad de ser el centro es muy normal, ¿no? En la humanidad siempre ha estado. Y ahorita recordaba en una clase de la escuela de cómo se describía antes el sistema solar, ¿no? Y que nosotros lo conocemos, ¿no? Como el centro es el sol, pero antes de que existiera toda los telescopios, todo eso, se describía el sistema solar igual como nos lo enseñaron, pero en el centro estaba la Tierra y como si el Sol fuera un planeta más, ¿no? Y creo que es este egocentrismo humano que queremos ser el centro de todo, ¿no? Y ahorita que escuchaba nuestras historias, esa necesidad de ser el centro, ¿no? Y pues nos llegó una pregunta pensando en las historias y es, ¿nosotras le buscamos a Él o Él a nosotras? Así es, y aquí nos gustaría traerles un pequeño ejemplo. De pronto algunos piensan, no, pues sí, yo necesito acercarme a Él, o otros tengan muy claro que no es así, sino que Él nos busca a nosotros. Pero a nosotras nos ayudó muchísimo un ejemplo muy gráfico para poder compartirles cómo el Señor nos dio respuesta a la pregunta que mencionó Johanna antes de si nosotras le buscamos
buscamos a él o él a nosotras. Y pues hablando igual del sistema solar, por mucho tiempo, no sé si hubo alguien que le enseñaron de manera diferente, pero a nosotras tres por mucho tiempo nos enseñaron y pensamos que los planetas giraban alrededor del Sol de manera estática, o sea, que estaban en una órbita permanente y que el Sol estaba allí nomás quieto. O quizá dando vueltas también, pero en el mismo lugar. Sin embargo, si miramos desde otro ángulo a nuestro sistema solar, podríamos ver que tanto el Sol como los planetas se mueven. Y de verdad que si pueden buscar allí en YouTube o en Internet una gráfica de cómo se mueve nuestro sistema solar, es súper impactante porque tan solo imaginen, voy a intentar describirlo con mis palabras, vamos a practicar la imaginación, pero imaginen que el Sol es como un cohete sin un destino, o sea, partido sin destino. Y los planetas están corriendo detrás de ese cohete, pero al mismo tiempo están girando alrededor del cohete. Y de pronto algunas personas ya sabían esto, pero los que aún no lo han visto o conocido les súper invitamos a buscar esta gráfica y ver esto para que puedan de pronto entender un poquito más el punto al que quisiéramos llegar con la respuesta a esta pregunta. Y el punto es que esta corta animación para nosotras fue un gran ejemplo al ver que son los planetas los que están siendo atraídos por el Sol. En mi mente lo veo como si los planetas literalmente estuvieran persiguiendo al Sol. Y según lo que hemos podido estudiar, la razón de esto es porque la masa del Sol y su tamaño son muy diferentes a la de los planetas. Y las analogías que queremos traer y compartir aquí con ustedes y con este pequeño ejemplo y que también funcionaron para nosotras para responder una vez más a la pregunta de si nosotras le buscamos a él o él a nosotras son tres. Una de ellas es que no depende de nosotras decir que queremos acercarnos a Dios, porque entendemos que así como en esa representación del sistema solar, ese Sol es quien atrae a los planetas. En otras palabras, el Eterno es quien nos atrae a Él, porque nosotros no contamos con lo que Él cuenta, con su peso, es decir, su gloria. La segunda es que el Sol puede representar a nuestro Creador y cada planeta a cada individuo llamado por Él. Y aquí nos gustaría recordar esta definición de ser santo, que por mi parte la menciono muchísimo en los episodios, que es ser único, diferente y distinguido. Y cada planeta es así, único, diferente y distinguido, atraído por Él, por el Sol. Y la última, la tercera, es recordando que así como los planetas son, entre comillas, pastoreados por ese emisor de luz y dador de vida, así nosotros. Y me pareció muy curioso la definición de planeta, que según lo pueden buscar igual allí en Google, el diccionario de Oxford, es un cuerpo celeste sólido que gira alrededor de una estrella y que no emite luz propia. Es por eso que nuestra meta es ser demostradores de él y con esa luz que viene de él, ¿no? Así como dice en Juan 8:12, dice, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y con este verso personalmente me recuerda muchísimo a otro y lo comparto, que es un verso que nos describe muchísimo a mi familia, a mi esposo y a mí, con el que nos identificamos mucho porque marca un antes y un después en nuestras vidas y está en 1 de Pedro 2:9. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y con esos versos podemos ver que por más que nosotras y nosotros queramos acercarnos a Dios para sentir bonito, pues de verdad no depende de nosotras, porque Él es quien nos escoge y nos llama con un propósito. Y el propósito igual lo podemos ver en otro verso, donde podemos concluir estas tres cosas. Una, que nos escoge, dos, que nos llama y tres, el propósito. Este está en Juan 15:16-17 y dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Ese es el para. Y que su fruto permanezca. Y sin embargo, en medio de este proceso de que nos escoge y nos llama con un propósito, hay un proceso, porque cuando escuchamos su llamado, este llamado, digamos, que tiene implícito el renunciar al yo. Creo que aquí muchos no desconocíamos esta parte de lo que significa el renunciar al yo. Íbamos a la iglesia, levantábamos las manos, cantábamos, pero seguíamos tras nuestros sueños sin pidiéndole a Dios que nos bendijera, sin preguntarle si esa era su voluntad. Y pues el renunciar al yo es decir, a nuestros deseos, nuestros sueños, a nuestro hombre ideal y a toda la lista de deseos que podamos tener individualmente. Y pues trabajar en eso requiere además
Y pues trabajar en eso requiere de más subconceptos, podríamos llamarle, como la sanidad interior, la mentoría o acompañamiento, que ya lo hemos platicado en otros episodios, entre otros conceptos con el propósito de ser demostradores de él. Y espero que de verdad me hayan podido comprender este ejemplo porque está muy bonito y fue algo que nos dio muchísima luz a nosotras tres para entender, pues llegar a esa respuesta de que nosotros no le buscamos a Él, que no lo escogimos, sino que Él nos escogió, que Él nos designó para un propósito eterno, para que podamos mostrarle a Él a través de nosotras. Y pues una vez más traigo este ejemplo del proceso de discipulado o de transformación también, recordando la conversión, que es la muerte al yo, la consolidación que hace parte de ese proceso formativo, camino de sanidad, introspección, para así llegar a nuestra meta, que es ser discípulos maduros. Y este es el propósito en común de todos, ¿no? Y también me gustaría traer un ejemplo que me puso a pensar muchísimo estos días, que probablemente todos conocemos, y es el caso de Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Pues en él podemos ver parte de esa primera etapa que mencionaba antes, de que el Señor lo escogió, lo llamó para que iniciara su proceso de conversión, consolidación, y luego como resultado fuera un discípulo maduro para ir a hacer a otros discípulos del Eterno, que pues, como lo hemos mencionado, es la meta de todo. Sin embargo, Judas atendió al llamado, pero no estuvo dispuesto a renunciar a él mismo y por ende tampoco a pasar por ese camino de formación de su ser. Y es también a través de la vida de Judas que podemos ver que no depende de nosotros acercarnos al Señor, porque el Señor le escogió, pero sí está en nosotros el estar dispuestos a morir al yo. Sí, Gaby, creo que como lo que mencionaste del sol, de verdad que sí nos ayudó bastante a las tres a entender que Él es el que está guiando a todos los planetas y no se trata de nosotros, no tiene nada que ver con nosotros, sino de Él, y a donde Él vaya, los planetas van detrás de Él. Y si pueden verlo, como dice Gaby, en YouTube, de verdad que es impresionante hacer esta analogía con el sol y pasarlo a nosotros como si nosotros fuéramos los planetas, y así también nos ayudó a entender que nosotros vamos a seguirlo a Él. Y como también mencionaste lo de Judas, que fue escogido, pero por no haber renunciado a morir a Él, le pasó lo que le pasó. Y bueno, ya la mayoría sabemos qué pasó con su vida, y es aquí donde nos gustaría ampliar un poquito más este concepto de renunciar a nosotros mismos, y que es morir al yo, porque muchas veces preguntaba, bueno, ¿qué es morir al yo? Y yo tenía así como esta cuestión, ¿no? Bueno, que ya entendí que voy a seguirle, entendí que voy a seguir sus pasos, pero ¿qué tengo que dejar de hacer o qué necesito ver para realmente morir al yo? Y es que creo que esa es la chamba más difícil del ser humano y de toda la vida, que es el yo. Y es que creo que uno de los propósitos por los cuales Yeshua vino a morir por nosotros fue para enseñarnos qué significaba morir al yo, y así poder honrarlo y servirlo a Él y no a nosotros mismos, y así pudiéramos morir cada día más a ese yo. Y aquí me gustaría compartirles un poquito más sobre el yo, que es el ego. Y es que el significado del yo viene del ego, que viene del latín. Entonces, cada vez que salga el yo quiero esto, yo hice esto, yo, es el ego que sale en representación. Y también es el origen de todos los problemas de las personas. Y es que el ego es la creación y mayor de las mentiras del enemigo, que se ha aceptado como una verdad. Y el ego se alimenta de nuestra energía mental para poder sobrevivir, porque solo vive para él y su mayor satisfacción es tener la razón. Y es la creadora de todos los conflictos, de los celos, del miedo, de la depresión, de sentirse fracasado, insatisfecho, inferior, las jerarquías, el compararse continuamente, el querer tener más y más y más y acumular más. Y es ahorita que estamos viviendo en una época en donde el consumismo está a todo lo que da por este hecho de yo quiero tener más, yo quiero brillar más. Y esa es la enfermedad total del ser humano. Pero también el Señor me fue mostrando que el ego también fue un mecanismo de supervivencia que se implantó en este planeta, en esta tierra, condenada por el pecado. Es que también necesitamos entender que el ego es un mecanismo de defensa. Todos tenemos una memoria genética heredada de nuestra familia, y el ego solo se fía de aquello que aprendió en el pasado.
Por ejemplo, si piensas que una situación es peligrosa porque así lo vivió en el pasado, va a salir a actuar el yo, el ego, que nos hace creer que está usando una variedad de comportamientos que nos hará sentirnos mejor y que se irá el dolor generado. Y el método favorito del yo para evitar que sintamos el sufrimiento es ponernos máscaras cada vez que sufrimos. Y es que el yo y el ego se manifiesta de muchas maneras. Muchas veces creemos que solamente es una persona narcisista, orgullosa y mala, ¿no? Ay, es muy egocéntrico, pero no, realmente el ego también se muestra en bondad, entre comillas, en ser buena persona, entre comillas, en darle a la gente, entre comillas, pero por dentro es un beneficio para el yo. Entonces me llegaba a conflictuar ver a ciertas personas, principalmente influencers, muy felices y plenas, trabajando en sus necesidades, meditando, poniendo límites, sanando sus heridas y traumas y todo muy bueno y muy funcional, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué diferencia tiene conmigo? Ella hace lo mismo o ellos hacen lo mismo y veo que son muy felices y plenos que yo. Pero el Señor poco a poco me fue demostrando que por más funcionalidad que alguien aplique a su vida, sea desde cubrir sus necesidades hasta ganar el premio Nobel, hasta ganar el premio Nobel y ser, hasta ganar el premio Nobel de la Paz, si no es para glorificar su nombre y ser demostradores de él, de nada sirve. Porque todo iba a ser en beneficio al yo. Me alimento para mí, hago ejercicio para mí. Todo es para mí, por mí y para mí. Y no, el Señor lo que quiere es que sea para Él. Y creo que esa es la verdadera trascendencia humana. El poder dedicar, servir a alguien más, o sea, al eterno, y no en beneficio del yo. A mí también me gustaría, con eso que mencionas, Mitch, decir algo que hablaba con Sebastián. Sebastián es mi esposo, para los que no saben, pero hablábamos de un aguacate, por ejemplo. El aguacate tiene su proceso, pues, de siembra, de que se riega al sol, llega a un punto donde está ya el punto para comerlo, ¿no? Pero si pensáramos que el aguacate quiere seguir madurando, puede dañarse. Y si nadie lo come, pues se daña, ¿no? Entonces pensábamos que muchas veces también este ego de para mí, con aprender las cosas del Señor, de leer mucho Biblia, de tener mucho conocimiento y llegar a ese punto de madurez y seguir comiendo, pues vamos también a dañarnos si no lo estamos dando a las personas que el Señor nos esté guiando. Entonces, también creo que se puede ver de las dos maneras, ¿no? De si me alimento, si hago ejercicio para mí, pero también si estoy estudiando mucho, si tengo muchísimo conocimiento para mí, me puedo dañar. O sea, al final nos podemos hacer daño nosotros mismos si no lo estamos dando a otros. Sí, claro. Y creo que aquí, como mencionas, podemos llenarnos y creo que el yo es solo para lo externo. Se muestra solo en lo externo y no es en el desarrollo del ser, porque en el ser ya podemos ser bondadosos, pero no para mi beneficio, sino para la gloria y honra de él. Exacto. Entonces creo que también, por ejemplo, el concepto del ego y del amor propio están muy mezclados en nuestros tiempos. Creemos que una persona que se ama, entre comillas, es la que se ve en el exterior cuidada, lo que les mencionaba, se cuida, medita, pero realmente lo que está mostrando es esa insatisfacción interna y entonces todo lo hace para brillar. Todo es externo. Y aquí también, como les hemos podido mencionar en los podcasts, hemos entendido que necesitamos responsabilizarnos de nosotros mismos con el objetivo de honrar su nombre y glorificar su nombre. Y es aquí donde también nos gustaría darles un ejemplo. Como saben, nos gusta muchísimo dar ejemplos para poder entender las cosas. Gráficos. Y como vamos entendiendo qué es morir al yo y el responsabilizarnos, no para nuestro beneficio, sino para honra de él, nos gustaría darles un ejemplo que nos ayudó a entender el cuidado y la responsabilidad con un carro. Y así como los médicos recomiendan la medicina preventiva, los mecánicos el mantenimiento preventivo, porque un buen mantenimiento hará que el coche dure más y mejor. Pero primero necesitamos conocer las piezas, como el motor, las llantas, cuánta gasolina necesita y cada cuánto. Pero así también como lo conocemos, de igual manera necesitamos llevarlo
con especialistas como el mecánico, el electricista, a la agencia para que le den su servicio y mantenimiento constante. Todo esto con el fin de llegar a nuestro destino con bien. Realmente no se trata del coche. Eso no es lo importante. Lo importante es el lugar a donde vamos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vemos que la gente le da más importancia a la apariencia del coche. Le ponen adornos, llantas bien grandes, los achaparran o simplemente lo enchulan, ¿no? Hay un programa que se llamaba Enchúlame la máquina y tal cual, o sea, les ponían tele, les ponían jacuzzi, les ponían un buen de cosas, pero no tenía nada que ver con el carro, solamente querían que se viera muy bien el carro, pero no era importante el destino. Entonces, así es con nosotros. Cuidaremos el carro, lo limpiaremos, lo llevaremos al servicio con el fin de llegar al destino y escuchar su voz del Eterno y que Él nos vaya diciendo a dónde ir manejando. Como vemos, no con un fin egoísta de que se vea bonito, que llamemos la atención por cómo se ve el coche, sino saber la dirección que vamos a tomar siendo guiadas por Él. Exactamente, y creo que cuando estábamos haciendo este episodio, nuestro objetivo principal era resaltar que Él lo era todo, entendiendo que todo lo que hacemos es por Él y para Él. A veces queremos mejorar nuestra relación con Dios para nuestro propio beneficio, como si Él fuera una herramienta. A veces no nos damos cuenta que Él lo es todo, Él es el que nos va atrayendo hacia Él. Así que cuando hablamos de nuestras necesidades, es difícil conectarlo con Él como el centro. Sobre todo al principio, es un poquito complejo entenderlo. Por ejemplo, me pasaba que era, bueno, voy a ir a hacer zumba para Dios. Pensaba y lo oía extraño, porque me era difícil entender por qué se relacionaban. Pensándolo a Él como el centro de todo, recordaba la importancia de la mente como ese receptor para escuchar su voz, ya que aquí es donde pensamos, razonamos, sentimos, gozamos, sufrimos. Buscando qué es la mente, encontré que es el proceso emergente, autorregulable, corporizado y racional que media el flujo de energía e información en el ser humano. Pensando en él como el centro, pensaba en la mente, que es donde lo podemos escuchar, ¿no? Entonces el poderlo relacionar con el cuidado de nuestra mente. Y me venía a la cabeza, ¿no? Estas enfermedades como la demencia y el Alzheimer, que son ejemplos extremos de lo que ocurre cuando hay un daño en la mente. Muchos hemos conocido personas con demencia o hemos visto películas, ¿no? Como la de Siempre Alice, El Padre, Votos de Amor o una muy popular de Como si fuera la primera vez, donde vemos algo muy peculiar en cada una de ellas y es que el daño cerebral que sufrieron dio como resultado que estas personas dejen de ser, perdiendo la capacidad de razonar, pensar, tomar decisiones, etc. Entonces asociamos esta degradación a perder la capacidad de escucharlo. Y tomábamos este ejemplo como el extremo de la degradación cerebral. Y no es como que si no duermo bien o cómo bien me va a dar Alzheimer, pero sí son destellos de lo que ocurre cuando nuestro cuerpo se degrada. Y pues nuestro cuerpo todo el tiempo se está degradando. Yo me lo imagino como una hoja recién impresa, nítida, perfecta, la cual representaría nuestro plano genético. Entonces a esta hoja le sacamos copia en una fotocopiadora representando el tiempo y dicha copia obviamente no se verá igual que la primera, pero sí se verá clara, a pesar de que es la misma. Y se hará esto una y otra vez hasta el fin de nuestra existencia, la cual será cuando esta copia salga tan borrosa que no se pueda leer o ver qué era. Y este ejemplo me gusta mucho porque me ayudó a entender que está en nuestras manos y que no está. No podemos cambiar la impresión que se nos dio, ni el hecho de que se fotocopie una y otra vez hasta nuestra muerte. Pero sí podemos controlar la calidad de nuestras hojas, la tinta y la fotocopiadora. Y estos tres representarían el ejercicio, el sueño, la alimentación, la hidratación, la respiración y la sexualidad. Con este ejemplo de la demencia, de la fotocopiadora,
nos ayudó mucho a entender el por qué nos responsabilizamos y cuidamos de nosotros mismos, Él siendo el centro, cuidando a nuestra mente como ese receptor para escucharle. Y por ejemplo, con el ejercicio, tomando en cuenta así como este cuidado cerebral, en el ejercicio es donde se logra un gran suministro de sangre, como de oxígeno a todo el cuerpo, ayudando a la memoria y al aprendizaje. Cuando dormimos, ocurre la reparación de tejidos, reparación de ADN, eliminación de productos de desechos en el cerebro, y viéndolo relacionado con el cerebro, la falta de esta necesidad es la que más daña al cerebro y en muchas ocasiones provoca demencia en bajos niveles. La alimentación, y pues yo pensaba en la alimentación y lo pienso así como literal, somos comida andando. Nosotros, todo lo que decidimos ingresar es como el material con el que puede trabajar nuestro cuerpo. Y entre nuestro material sea de mejor calidad, nuestras copias también lo serán. También con la hidratación, que sabemos que es sumamente importante para todo este desarrollo celular. La respiración, que pues todas nuestras células utilizan oxígeno y sobre todo el cerebro. Yo he conocido casos donde niñitos al nacer por alguna dificultad o algún problema en el nacimiento no respiran por unos minutos y es tan grave que terminan teniendo retraso mental, y creo que estos ejemplos nos ayudan a entender la importancia de estas necesidades en nuestro cerebro, así como en todo nuestro cuerpo, y pues también que la sexualidad influye muchísimo en nuestra memoria. Y como les mencionábamos, hay muchas formas de explicar la importancia del cuidado en él. Y continuando con esta idea, el trabajo en nuestras necesidades, el sanar las heridas, como nos estabas contando, todas esas heridas que traíamos del pasado, comenzamos a ser diferentes. Y tanto en nuestras formas de actuar como en nuestras estructuras celulares. Y es impactante ya que nuestro cuerpo todo el tiempo se está regenerando. En este momento hay miles de células que están muriendo para dar lugar a otras. Y recuerdo el versículo de 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y para mí este versículo me lo imagino literal. Y es que cada 2 años, 95% de nosotros es nuevo. Me lo imagino como un edificio, el cual todos los días le van derribando una pared y la hacen nueva. Entonces, al cabo de un tiempo, este edificio será en su totalidad nuevo. Así que por medio del cuidado de nuestras necesidades, nosotros tenemos el control de calidad de este edificio que estamos construyendo. Así que por medio del cuidado de nuestras necesidades, nosotras tenemos el control de calidad de ese edificio que estamos construyendo. Y es así que por medio de este cuidado, no solo seremos seres nuevos, sino también cuidando nuestra mente para poderlo escuchar y ser demostradores de él. Entonces ya no seremos nosotros haciéndolo para nosotros mismos, sino con el fin de agradarle a él y ser demostradores de su nombre. Entonces, si vamos escuchando y siguiendo lo que él nos dice, automáticamente nuestra esencia del yo ya no existe, sino es él a través de nosotros. Y ahora sí, como dice en Gálatas 2:20, ya no más yo, sino Yeshua en mí. Y es en el momento en que nos responsabilizamos de nosotros mismos y entonces estamos siendo ese espejo de lo que Él es. Me impresionó muchísimo lo que mencionabas de que cada una de nuestras células se está regenerando cada 2 años, porque es algo que está pasando internamente que no estamos viendo, pero que el Señor de verdad nos ha creado con ese sistema
de que no vemos, pero seguimos regenerándonos, viviendo, depurando esas cosas que de pronto ya no funcionan en nuestras células. Y creo que eso mismo es lo que Él desea en nuestro interior, ¿no? Pero pues ya no cada 2 años, sino que estemos haciendo ese proceso diariamente de depurar los malos pensamientos, la envidia, todas estas cosas que traemos para irnos regenerando cada día. Y como dices, que en el momento en el que nos responsabilizamos de nosotros mismos, entonces estamos siendo ese espejo de lo que Él es. Y recordando también que un poquito así de lo de los planetas, que así como los planetas no emiten su luz propia cuando estamos trabajando en todas esas áreas que mencionaste, Johanna, entonces estaremos llevando de su luz a otras personas y estaremos siendo así demostradores de Él. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Esperamos que este episodio haya edificado sus vidas y traído claridad y libertad como lo hizo con nosotras. Una vez más recordar que esto no es por o para nosotras, es todo para glorificar el nombre del Eterno, el nombre de quien nos atrae a Él. Y pues ya para finalizar dejaremos las redes sociales en donde nos pueden encontrar en la descripción de este episodio. Y recuerden que normalmente subimos un episodio nuevo los miércoles cada 15 días, pero en las redes sociales que pueden encontrar allí en la descripción estaremos muchísimo más activas. Y también tenemos un grupo en Telegram, por si desean unirse, les dejaremos el link igual en la descripción de este episodio. Y recuerden, Pausa, medita, Escucha y sé.